Buenas tardes, queridos hermanos. Grandes bendiciones sean derramadas para cada uno de ustedes. Príncipe de Paz les da la bienvenida para una nueva enseñanza del libro de Filipenses. Hoy, desde el capítulo 2 de los versículos del 12 al 18. El tema de la enseñanza es resplandece como luminarias. La palabra de Dios dice así: de modo que, amados míos, así como habéis obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Hacerlo todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, sin miedo de una generación torcida y perversa, en la cual vosotros resplandeceréis como luminares en el mundo. Reteniendo la palabra viva, yo podré gloriarle en el día de Cristo, que no he corrido ni he trabajado en vano. Al contrario, aunque haya de ser derramado como una liberación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo, me regocijo con todos vosotros. De igual modo, gozaos también vosotros y regocijaos conmigo. Por favor, preste mucha atención de los versículos, en el capítulo 2 de los versículos del 12 al 18, la idea principal es: Pablo exhorta a los filipenses a ocuparse de su salvación por el poder de la gracia capacitada de Dios y resplandecer como luminares en un mundo oscuro. Este pasaje Pablo dice a la iglesia: resplandezcan, dando a conocer la gloria de Cristo en una cultura oscura y perversa. ¿Qué se puede decir después del asombroso himno de Cristo de Filipenses 2, del 6 al 11? Es majestuoso. Las verdades que se encuentran en él y en su alcance nos dejan asombrados y maravillados, porque también hay implicaciones prácticas en este himno, como señala Pablo en el texto siguiente. Notemos el vínculo entre el himno y el pasaje. Pablo dice, por lo tanto, verso 12, así que está recordando que acaba de decir y preparándose para hacer algunas fuertes exhortaciones. Pablo anima a los filipenses a ocuparse de su salvación con temor y temblor y a resplandecer como luminares en el cielo. De hecho, Pablo nos enseña mucho sobre el discipulado cristiano en este pasaje, pues todo el mundo y el tono de este tipo de forma pastoral. Pablo comienza con sus amados míos, porque ama a los filipenses, los ama lo suficiente como para exhortarlos con palabras fuertes en el espíritu de un pastor. Nótese también tres conexiones en este pasaje. Pablo relaciona la obra de Dios y muestra la obra en los versículos 12 y 13. Luego en los versículos 14 y 15 relaciona el evitar las quejas con el hecho de resplandecer como luminares en el mundo. En los versículos 16 al 18 conecta el sacrificio y el regocijo, considerando estas conexiones bajo tres simples títulos: ocuparse, resplandecer y regocijarse. En todas maneras vamos a estudiar y entender cada una de ellas. Ocuparse, versículos 12 y 13, nos proporcionan un maravilloso punto de partida para entender lo maravillosa que es la teología de la santificación, es decir, la obediencia que permanentemente los creyentes, que nos lleva a creer en la semejanza a Cristo. Este pasaje no trata de la justicia basada en las obras. Pablo no dice trabajen por su propia salvación. No podemos ganar la salvación. Efesios 2, versículos del 8 al 10, Pablo dice ocúpense en su salvación. Esa es una gran diferencia. Dios ha obrado la salvación para nosotros, no solo en la gracia soberana. Cristo ha hecho la obra en la cruz para traernos la justificación, y la santificación consiste en vivir a la luz de este don de gracia que es la salvación, servir a la luz de nuestras nuevas posiciones de identidad. Cuando Pablo nos enseña acerca de la santificación, elogia a los filipenses y les ordena, y finalmente los consuela. El elogio, versículo 12a. Pablo comienza elogiando a los filipenses por obedecer a Jesús constantemente, y dice que la iglesia obedeció en su presencia y ausencia. Antes que el apóstol ordene a los filipenses
los elogiala. Este era un buen patrón para ser discípulos: elogiar y ordenar, animar y exhortar. Notemos la mezcla del enaltecimiento y mantengámonos los mandatos en Tesalonicenses cuando Pablo señala sobre la santificación. En ambos textos Pablo les deja un estímulo, ya están haciendo con variaciones, mientras dice que abunde más en ellos y más. Se trata de las motivaciones dulces de un pastor que debería practicar con esto bajo nuestra instrucción. También deberíamos encontrar aquí un nuevo estímulo de motivación. Si usted se encuentra creciendo a la madurez cristiana, sepa que eso es una evidencia de la gracia de Dios. No somos lo que deberíamos ser o lo que somos algún día, pero por la gracia de Dios no somos lo que solíamos ser. Sigamos adelante ahora para obedecer más y más, pero con sumo gozo. La orden en el versículo 12b. Pablo continúa diciendo: ocúpese de su salvación con temor y temblor. No dice que los filipenses estén justificados, deben seguir pasivamente su camino cristiano. Les insta a que lleguen a una larga obediencia en la misma dirección, lo cual es un esfuerzo difícil en este mundo caído. Pablo tampoco dice que una vez nos convertimos en cristianos, se deja completamente nuestra suerte para vivir. Esta vida es de obediencia para ocuparnos de nuestra propia salvación, porque Dios está trabajando en nosotros. ¿Qué significa ocuparnos de nuestra salvación? Por supuesto que ocuparnos de la salvación que cambia vidas y que Dios ha forjado en nuestras almas tiene cientos de implicaciones, pero ocuparnos de nuestra salvación significa simplemente seguir el ejemplo de Cristo. Es el himno de Cristo. Jesús nos ha dado el modelo de la obediencia, nos ha mostrado cómo es la obediencia humilde, centrada a los demás, que glorifica a Dios. Es el tipo de vida que estamos llamados a vivir como creyentes. Se parece a nuestra vida de lo que Filipenses 2, de los versículos del 6 al 8. Estamos orando y esforzándonos por creer en humildad, santidad personal, servicio y la misión sacrificial de poder llevar la gracia de Dios. Podemos desear encontrar un atajo o alguna dieta especial para crecer a la semejanza de Cristo, pero seguir los pasos de Jesús requiere tomar nuestra cruz diariamente. Si usted entiende cada una de estas cosas, es muy valioso. El hecho es que no hay atajos. Para convertirse en un atleta profesional se requiere una disciplina y largos entrenamientos. Lo mismo ocurre en el crecimiento cristiano, en la semejanza de Cristo. No podemos tomar una píldora y comer col y convertirnos automáticamente en individuos perfectamente santificados. Debemos ocuparnos de nuestra salvación cada día por la gracia de Dios. Esto es un respeto a la larga obediencia de la misma dirección. Vivamos en una cultura del ritmo rápido, comida rápida, microondas, internet, pero la santificación es un proceso lento. A menudo nos sentimos atraídos por las megaconferencias y los eventos ostentosos, pero Dios ha llamado a los cristianos al proceso diario de crecimiento a la semejanza de Cristo. Es fácil mostrar una chispa de entusiasmo en un evento, otra en una distinta, y servir fielmente como consecuencia cuando nadie está mirando y cuando nadie le importa. Dios reaviva en nosotros ese amor por la obediencia diaria, día a día, siguiendo el modelo de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Debemos señalar otra cosa antes de continuar. Tenemos que ver el versículo 12 en un sentido meramente individual. Ocúpate de tu salvación. Sin embargo, como ocurre con muchos pasajes del Nuevo Testamento, no debemos literarnos en saltar la dimensión personal a la salvación, sino también debemos ver la dimensión corporativa. Se ofrece una buena expectativa en la dinámica personal y corporativa. Por lo tanto, ocupémonos de nuestra propia salvación y hagamos con nuestros propios hermanos y hermanas en el contexto de la iglesia local. ¿Qué significado tiene ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor?
Obviamente esto implica el cristiano que debe vivir con temor a Dios. Tiene que ver cómo vivir humildemente ante Dios y la sumisión a su voluntad, basándose en el anterior himno a Cristo. Este tiene mucho sentido, un remedio para la ambición egoísta y vana presunción del capítulo 2, verso 3. Es vivir en la consecuencia de la santa presencia de Dios. Eso debería ponernos en nuestro lugar y obligarnos a vivir una vida de santidad, aunque los cristianos no debemos tener miedo a Dios, puesto que hemos encontrado un refugio seguro de que Cristo, debemos vivir con temor a Él. Segunda de Corintios 5:11. Este es un concepto fundamental del discipulado cristiano. En el Antiguo Testamento Dios ordenó a su pueblo que le temiera. Deuteronomio 10:2. Aprendamos que en el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Proverbios 9, versículo 10. En la misma presencia de nuestro gran e imponente Dios, ocupémonos de nuestra salvación. El consuelo, versículo 13. Después de este duro imperativo, Pablo ofrece un estímulo reformante, recordando a los filipenses que no están llamados a obedecer por su propia cuenta. Por el contrario, dice, porque Dios es el que produce en ustedes mismo el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Qué es lo que quería? Que no nos agotemos y que no nos demos por vencidos. Conocer, de hecho, es que Dios está trabajando en cada uno de nosotros. De hecho, este es un incentivo. Dios está trabajando en nosotros en los niveles más profundos, la obra en nosotros para completar nuestra salvación. En el capítulo 1, versículo 6, trabajamos porque Dios trabaja. El salmista dice que nuestra dependencia de Dios, así el Señor no edifica la casa, en vano trabajarán los que la edifican. Salmo 127, versículo 1. Pablo escribe en varios lugares sobre el trabajo de Dios que potencie su obra a los colosenses y les dice, con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que me obra poderosamente en mí. Colosenses 1:29. En los Corintios les dice, pero por la gracia de Dios yo soy el que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana, antes bien ha trabajado mucho más que en todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Primera de Corintios 15:10. Sobre la base de esta verdad enormemente reconfortante, que debajo de nuestro trabajo está la obra de Dios, ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor. Pablo dice que Dios está trabajando en nosotros por su buena voluntad, capítulo 2, verso 13. Dios cumple su buen propósito en nosotros mediante el gran poder. ¿No es esto reconfortante? No está solo el cristiano. Dios está obrando en usted y está cumpliendo sus buenos propósitos y a través de usted. Retrocedamos un momento. Si usted es un cristiano genuino, entonces reciba un dulce encomio. Abre este mandamiento y siga adelante con alegría basado en la verdad. Reconfortante, Dios está trabajando en nosotros para cualquier obra de su buena voluntad. Por favor, siga conmigo. Preste mucha atención de los versículos del 14 al 16. Resplandecer. ¿Qué significa ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor y la práctica? Aunque ciertamente significa vivir como Jesús, Pablo pasa de describir el siguiente párrafo de la actitud que uno debe tener al obedecer a Cristo y buscar la semejanza en Él. De hecho, ocuparnos de nuestra salvación es un concepto amplio. Como dice el apóstol, hagan todas las cosas sin quejarse. Seguir a Jesús implica seguirle en todos los ámbitos de la vida. Su desafío nos lleva a la segunda conexión, es decir, entre quejarse y resplandecer. Por favor, revisemos el versículo 14. Evitar murmuraciones y desilusiones. Tal vez les sorprenda ver a Pablo elegir y evitar murmuraciones y desilusiones como expresión concreta de ocuparnos de nuestra salvación. Él da una aplicación global. Hagan todas las cosas. Con este mandato particular, sin murmuraciones ni discusiones, ¿qué es lo que está a la vista? Todo. Vida,
toda vida, haciendo todo lo que está llamado a hacer sin murmurar. Pablo emite otro imperativo global a los corintios y dice, en este sentido positivo, entonces ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo en todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. En lugar de murmurar, debemos glorificar a Dios en todo lo que hacemos. ¿Por qué menciona Pablo esta tentación de murmurar? Una razón es obvia. La perseverancia del cristiano es difícil. El discípulo no es un camino fácil. Perseguir la santidad, dar generosamente, practicar la hospitalidad, amar a la esposa, a los hijos apropiadamente, compartir el Evangelio. En otras facetas del discipulado cristiano podrían tentarnos a la queja y a la murmuración. Esta tentación no es solo personal, es corporativa. También recuerde el contexto. La iglesia de Filipos tenía algunas luchas internas, capítulo 4, versos 2 y 3. Capítulo 1, 27, y también presiones externas, capítulo 1, 28. Estos problemas podrían llegar a quejar tanto con Dios como con los demás. Quejarse es una tentación para cualquier persona, igual que la iglesia local, porque la gente a menudo no puede estar a la altura de las expectativas de los demás. Algún momento los pastores, los líderes, los grupos pequeños, los cantantes, los que dan la bienvenida, los compañeros de responsabilidad desde la recepción. ¿Qué haría usted? ¿Estaría quedándose o quejándose? En nuestra iglesia se ha visto venir en el largo de los años a menudo que llega gente con un gran entusiasmo por todo y implica abrir una iglesia con sacrificios, deseos y dar relaciones con riesgos de visión. Luego el paso del tiempo y todo ese amor se termina, las estaciones cambian y la decepción empieza y el descontento aparecen. La tentación a quejarse, a discutir si se vuelve muy frecuente. Esto también es una tentación para los pastores. Los desafíos de liderar una iglesia podían tender uno a vivir una autocompasión y una desesperación voluntaria, quejándose de todo lo que está pasando. A veces el que se queja se expresa en susurros de murmuración contra alguien y otras veces se eleva los argumentos vocales. Entonces los ejemplos de murmuración y desilusión en los relatos del desierto que se encuentran en el Éxodo y en Números. Puede detenerse aquí y leer estos relatos. Pablo dijo que a los corintios que se consideraban un triste ejemplo e hicieran lo contrario. 1 Corintios 10:10. La pregunta no es, ¿estamos tentados a quejarnos? ¿Estamos tentados a quejarnos a otros? Después de la queja, el lenguaje común de la cultura, y siempre lo ha sido. Vivimos en un mundo lleno de quejumbrosos. Cuando seamos tentados a la queja, ¿qué haremos? ¿Restaremos la importancia de este pecado como muchos lo hacen a menudo o recordaremos este versículo? Tal vez una mejor pregunta sea, ¿cómo podemos mantener una actitud de regocijo frente a todos estos problemas? Una vez más debemos acudir al Evangelio para alegrarnos. El Evangelio nos dice que estamos mucho mejor que lo que nos merecemos. Estar conscientes de lo que nos merecemos, lo que nos ha sido dado, y debe evitar que nos quejemos. Cuando perdemos de vista el Evangelio, nos hundimos en el oscuro agujero de la murmuración. Mantengamos el enfoque y no nos desobliguemos. En Filipenses 2:14 los israelitas se quejaban cuando perdieron de vista la redención de Dios y nosotros nos quejamos y perdemos de vista el éxodo mayor, el cual se encuentra en la muerte y la resurrección de Jesús. Se relata una vívida ilustración en la necesidad de meditar en lo que tenemos en Cristo y en lo que nos espera en el futuro para poner a prueba esta justa perspectiva. Newton comparó las quejas de la locura en el siguiente comentario. Supongamos que un hombre se dirige a Nueva York para tomar una posesión de alguna gran propiedad en su carruaje y en su avería una milla antes de llegar a la ciudad, lo cual le obliga a caminar el resto del camino, que tomó en consideración.
Si vemos agitar sus manos y balbucear durante toda la milla restante, el carruaje está roto, el carruaje está roto, ¿qué es lo que pasaría? Debemos recordarnos solo que queda una milla por recorrer. Pronto vemos a Cristo y estaremos con Él. No necesitamos tal herencia, así que si tenemos que caminar una milla, podemos hacerlo con una canción. La razón para evitar murmuraciones y discusiones en los versículos 15 y 16. Obviamente debemos evitar la murmuración porque es una ofensa para Dios, es un pecado terrible. Esto por sí solo debería ser como una razón suficiente para evitarlo, pero la razón de Pablo es el siguiente versículo, indica por lo que para qué se va más allá de esta razón. El apóstol tiene el mundo en la mira, dice que las murmuraciones y las discusiones dañan nuestro testimonio. Resplandecer como hijos de Dios, en el versículo 15, si queremos resplandecer como luminares en el mundo, deberemos resistir la tentación de murmurar. Cuando nuestras conversaciones con otros creyentes o en otras personas ajenas están llenas de murmuraciones, perdemos nuestra seguridad. Pablo dice, en cambio, que debemos ser irreprensibles, sencillos y sin tacha. En esta generación en la que se caracteriza como la torcida y perversa, la murmuración nos hace perder nuestro carácter distintivo o, en las palabras de Jesús, nuestro sabor. En consecuencia, perdemos toda nuestra eficiencia. Seamos conscientes entonces de lo que otros nos están observando y escuchando, que ven y escuchan. No estando como las estrellas brillantes en un cielo oscuro, esta es la preocupación de Pablo por lo que respecta a las quejas. Él tiene la mira en el mundo que nos observa. Brillemos como esas estrellas y como una ciudad a la orilla de una colina, como nuestra conversación permanezca irreprochable, pura e intachable. Seamos conscientes de la oportunidad que tenemos de marchar a la diferencia eterna de la vida de alguien simplemente hablando en un lenguaje que es diferente en la cultura, pasando el día evitando la tentación de murmurar y sustituyendo la práctica por la gratitud y la alabanza. Cuando un amigo de Jim McHarren entra en una cafetería o algún espacio público, le pregunta ¿cómo te va? Suele responder, me va mucho mejor que en el comienzo. Así es como suplicamos nuestros días ordinarios, con expresiones de gratitud en lugar de expresiones de queja. Brillemos. Podemos marcar la diferencia de la vida de las personas simplemente obedeciendo este versículo. El hecho es que, en efecto, hacemos mucho más de lo que merecemos. Esto es lo que nos indica aquí este pasaje a lo largo de Filipenses. Pablo recuerda que la iglesia, que son hijos de Dios, capítulo 2, verso 15, no merecemos ser hijos adoptados del Padre, pero eso es lo que somos como cristianos. Nuestro Padre nos ama, nos escucha, nos provee maravillosamente, y con esto nos llenamos nuestras conversaciones de gratitud. Mientras se considere el desafío de brillar en el mundo, recuerde de nuevo que Dios está trabajando en nosotros. No estamos solos, Él está en la batalla. Dios da el poder a sus hijos para que haya una buena manera de que se glorifique y atraiga a otros. ¿Confía usted en su gracia para hablar de manera amable y apropiada? Pablo está estableciendo una clara distinción de este tipo de discurso que deberíamos tener en el resto de la generación torcida y perversa. Es nuestro discurso diferente, toca importante que es evitar las murmuraciones y las discusiones. Ahora recordemos que en este pasaje, si alguna vez somos perseguidos, cuando evitamos la queja ante la persecución, resaltamos como la luz radiante. Estamos diciendo, Cristo vale la pena, Cristo es el mejor. Cuando nuestro lenguaje es así, en lugar de murmurar, llamar la atención de la gente, que Dios nos dice que nos puede dar e iluminar la noche como tales palabras y actitudes. Sostenerse firme entre la palabra de la vida, versículo 16a. En este versículo Pablo desarrolla su argumento al explicar en una forma particular lo que uno debe resplandecer, aferrarse a la palabra de la vida. Es encontrarse con las quejas de los cristianos que deben defender y practicar en la palabra de vida. No nos separemos de la palabra de Dios. Esta es una cultura oscura y no dejemos de proclamar a esta cultura perversa. Dejemos que la palabra de Cristo habite abundantemente en nosotros, Colosenses 3:16, para que
impregne nuestros corazones y derramen la alabanza y proclamación. La vida es nuestra fuente de la vitalidad y es un mensaje que debemos llevar al mundo. Podríamos resumir esta sección con la afirmación: Pablo quiere que la iglesia sea una iglesia que proclame, no una iglesia que se queje. Si nos quejamos, pero trabajamos en proclamar el Evangelio, confundidos a los demás, llevemos nuestro discurso de gratitud y de gracia mientras llevamos la palabra de vida a un mundo oscuro. Esta es la vida digna del Evangelio de Cristo. Anticipar el día de Cristo, versículo 16b. Pablo desea que sus exhortaciones por una razón personal, para que la iglesia resplandezca, la cual implica una perspectiva eterna de esta vida. Dice: a fin de que ya no tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya no me habré corrido en vano y habré trabajado en vano. Las imágenes de Pablo al recorrer y trabajar le recuerdan la naturaleza extenuante del ministerio. Utiliza este tipo de ilustraciones en varios lugares. ¿En qué soportar la dificultad? El apóstol trabaja para el día de Cristo. Esto es un instructivo para nosotros. A menudo ministramos con objetivos muy cortos, pero Pablo tiene una visión a largo plazo. Sabía que lo único que importaba es que evaluará el día de su trabajo. Debido a esta realidad, trabaja duro y buscó terminar bien su carrera. Segunda de Timoteo 4, versículos del 6 al 8. Nuestra meta no debe ser ganar popularidad o hacer crecer una gran iglesia, sino ser fieles a Jesús. No malinterpretemos la frase "a fin que yo tenga motivo para gloriarme" como una declaración de orgullo personal o una autoexclamación. Eso sería totalmente incoherente. Toda la carta de Filipenses, la jactancia de Pablo sería una jactancia a la gracia de Dios que obró en su vida, en su trabajo, en su vida de los filipenses. El fruto de los filipenses demostrará el día final que no ocurrió en vano. Se dice a la iglesia que persevere en la luz y ésta que estése presente eternamente. En los versículos 17 y 8 nos invita a regocijarnos. Pablo cambia la imagen de correr y trabajar por una ofrenda de sacrificio. Las ilustraciones anteriores con el corredor, el obrero, implican la resistencia, pero esta imagen implica la entrega de su propia vida. Pablo habla mucho a esta iglesia. Su enfoque principal es la fidelidad y la fecundidad. En la iglesia lo que es secundario es su propio sufrimiento y situación. El apóstol no se queja de servir como liberación, sino que predica con el ejemplo. Lo impresionante es que esta analogía en la liberación es que Pablo dice: me regocijo y comparto mi gozo con ustedes, al igual que el vino se derrama en las antiguas ceremonias de sacrificio griegas y judías. Él dice que se regocija al derramar su sangre para el avance del Evangelio. Así como Cristo se despojó, Pablo se goza en derramar para la gloria de Dios. Es una ofrenda alegre. Además, Pablo exhorta a las iglesias a seguir su ejemplo de derramar sus vidas en el servicio y a gozarse en él. Aquí encontramos otro texto sobre la imitación, un tema recurrente en Filipenses. Jesús fue al máximo ejemplo para nosotros, capítulo 2, versículos del 5 al 11. Y esta ocasión Pablo sirve como ejemplo. En el siguiente pasaje encontramos otros dos ejemplos que vale la pena seguir. El apóstol ofrece a la iglesia y a nosotros una imagen asombrosa del regocijo en tiempos difíciles. ¿Cómo puede regocijarse Jesús? Es el Señor. Jesús vale la pena. Él llevará a término lo que comenzó Jesús y a través de Él estamos haciendo más de lo que merecemos. Echemos las raíces de nuestro gozo, que es nuestro Señor y Salvador Jesús. Aquí vivimos en la luz, en las verdades del himno de Cristo de Filipenses 2, del 6 al 11. A la sombra de la cruz y ante el trono de Dios, ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, siendo un testimonio de luz para el mundo oscuro, y no murmurar, sino manteniéndonos la palabra de vida y regocijándonos con un servicio de sacrificio, arraigados a la gracia de Dios y anticipado en el día venidero de Cristo Jesús. Gracias, queridos hermanos, por su tiempo. Si el Señor Dios Altísimo Todopoderoso lo permite, estaremos con ustedes en una nueva enseñanza. Bendiciones.